Vamos con un nuevo cabildo republicano. La temática que nos convoca hoy día es la cultura en el debate constituyente, acá en Universidad La República, universidad laica, pluralista y tolerante. Nos acompaña Jessica Figueroa, encargada de mediación del Museo de la Solidaridad Salvador Allende. Ella, de formación inicial, profesora en Educación General Básica, con mención en Artes Visuales. Sin embargo, ha ido migrando un poquito a otras áreas de formación, conocimiento y experiencia, eh, eh, hacia el lado de la estética, de los derechos humanos, museología. Y hoy día además participa o integra el equipo de coordinación de programas públicos también del Museo de la Solidaridad Salvador Allende. También nos acompaña Carolina Varela, periodista de la Universidad de la República, con estudio de magíster en un estudio latinoamericano de la Universidad Autónoma de México, correctora, autora y coordinadora editorial de Letras Finas, www.letrasfinas.mx, que se ha enlazado con nosotros desde México, donde reside ya desde hace muchísimos años. Y María Alejandra Rojas, ella también es de la casa. Actualmente se desempeña como directora nacional de bibliotecas de la Universidad La República. Tiene especialidades varias, digamos, en una formación bastante ecléctica también, ¿ah? En proceso de gestión de conocimiento en el sector público y privado, diplomada en edición y publicaciones de la Universidad Católica de Chile, diplomada en innovación y gestión pública de la Universidad Central de Chile. También tiene estudio de periodismo y comunicación social y un magíster en educación, ¿no? En este caso, de la Universidad Católica de Chile, licenciada en Bibliotecología de la Universidad de Playa Ancha, y nos acompaña también en un trabajo permanente en la universidad. Eh, Hoy día vamos a conversar un poco de cultura y constitución, por un lado, como excusa para conversar, para juntarnos, para compartir, pero desde la perspectiva de cada uno de nosotros, digamos, de lo que se está realizando en función de los roles que ustedes ocupan y o desempeñan a título personal o en el marco de las entidades o instituciones. Hay dos tópicos principales, digamos, que nos van a servir, digamos, de campo de conversación, digamos. El valor de la cultura para la convivencia política y además preguntarnos qué rol juega la cultura en el proceso constituyente, que es lo que de alguna forma constituye eh, el título, digamos, de este nuevo cabildo de la universidad. Pero antes de eso, yo quisiera un poco provocarlos, quizás, planteándoles si está realmente presente la cultura en el debate constituyente. Yo creo que podríamos partir un poquito de ahí, ¿ah? Y de ahí vamos derivando un poco hacia lo que es estos dos tópicos que acordamos conversar el día de hoy. Partimos por quién. Alejandra, si me permites. Bueno, gracias. Bueno, encantada de conocerlas. Nosotros ya nos conocíamos, Patricio, Sí, nos y habíamos bueno, encontrado. exacto, nos habíamos encontrado, agradecida de la invitación y bueno, tratar este tema, francamente, yo creo que es un gran acierto de parte de la universidad y sobre todo en el marco de este cabildo. Yendo a tu pregunta o a la problemática que tú planteas, la constitución, bueno, la constitución creada en dictadura efectivamente menciona la cultura, pero la menciona en, en el sentido, digamos, de la libertad de la cultura, es decir, inmediatamente la plantea desde una mirada de mercado, ¿ya? Neoliberal. No existe en la constitución y es lo que se espera que luego de este proceso constituyente y en nuestra nueva Carta Fundamental, la cultura sea un derecho social. Es decir, la cultura debiera ser lo que permea toda la Constitución. Es decir,
la cultura vista como efectivamente un derecho, así como existe el derecho a la salud, el derecho a la vivienda, ¿cierto? Entonces, ciertamente que la cultura debe estar presente, tanto en el debate como en la concreción de este derecho que es tan importante. Entonces, es clave, fundamental, que en el proceso constituyente participen actores de la cultura, pero actores de la cultura realmente. Me refiero a dramaturgos, a escritores, a artistas y, por supuesto, por fuera de este proceso constituyente, como actores, digamos, centrales ahí, también desde fuera una gran, digamos, una gran masa crítica, también formada por estos actores que estén desde fuera, ejerciendo una presión, digamos, una opinión y una resistencia que complemente y enriquezca el proceso constituyente. Eso te podría plantear Muchas como... gracias. Jessica, ¿tú tienes algún diagnóstico similar o tienes desde la perspectiva o de la mirada de lo que tú realizas, puede haber algo adicional o distinto? Sí, efectivamente, en la actual Constitución se garantiza, ¿verdad?, la propiedad industrial, habla sobre, ¿verdad?, las patentes de invención, las marcas comerciales. Esas son las menciones que se hacen en torno a la cultura específicamente, y eso está en el artículo 25. Pero cuando entramos en términos como concretos, la verdad es que no hay ninguna mención que hable de garantizar efectivamente el derecho a la cultura. Y ese ha sido un tema que quedó en evidencia después del 18 de octubre, cuando empezaron a establecerse todas estas conversaciones que se dieron. Ahí empezó a abrirse este libro de la Constitución y empezaron a surgir todos los cuestionamientos que hoy día tenemos sobre la mesa y en las cuales aparece, ¿verdad? Si bien está mencionado en términos generales, se habla de garantizar el derecho a la educación, y está todo un enunciado, ¿verdad?, general, en el marco general, pero la verdad que en lo concreto, cuando vamos a ver los artículos y las especificidades para poder garantizar una legislación de un Estado de Derecho, no vemos ahí que tome cuerpo y que tome realmente, que garantice y que permita legislar políticas públicas reales, concretas, que sean integradoras e inclusivas también. Entonces, esa discusión si se da digamos, en el plano de los trabajadores de la cultura, pero ahí también se generan estas cuestiones de decir, nadie puede quedar abajo de esta mesa ni de esta conversación. O sea, aquí los agentes de la cultura, los trabajadores de la cultura, tenemos una responsabilidad mayor con la sociedad para que estos temas se pongan sobre la mesa, se legisle sobre ello, pero también tenemos la responsabilidad de que nadie quede debajo, ¿no? Que nadie quede abajo de esto, o que quede atrás, por así decirlo también. Entonces ahí se levantan muchas discusiones, porque hay una problemática que también viene a establecer, se establece sobre cuando hablamos de la alta cultura, la baja cultura y todas esas tensiones que en realidad no hacen más que segregar y dejar fuera, ¿verdad?, lo que realmente importa, que es el desarrollo integral de las personas. Gracias, Creo Jessica. Carolina, que vamos. tú tienes una doble mirada, digamos, ¿eh? Una mirada interna país, Chile, y también una mirada desde fuera, dada tu residencia hace ya varios años, en este caso en México. ¿Cómo ves esto? Sí, mira, estoy totalmente de acuerdo con lo que plantean Alejandro y Jessica en términos de que sí, la Constitución chilena realmente menciona muy poco a la cultura y sobre todo le da más responsabilidad, por ejemplo, a las municipalidades, por lo que yo estuve revisando, pero no garantiza realmente el derecho a la cultura. A diferencia, por ejemplo, yo quise compartir y aprovechar, como dices tú, de esta doble mirada. Voy a compartir con ustedes cómo es la Constitución mexicana al respecto, porque no nada más garantiza el derecho a la cultura,
el derecho al acceso a la cultura, al disfrute de los bienes y servicios estatales con respecto a la cultura, sino que además, y algo muy importante que me parece que también debería entrar en el debate chileno, es que México se reconoce como un estado pluricultural, donde hay un respeto a todas las demás culturas que hay dentro de este país, como debería ser también en Chile. Entonces me gustaría, por ejemplo, leerles nada más un extracto del artículo 4 de la Constitución Política de México que dice así, dice: toda persona tiene derecho al acceso a la cultura y al disfrute de los bienes y servicios que presta el Estado en la materia, así como el ejercicio de sus derechos culturales. El Estado promoverá además los medios para la difusión y el desarrollo de la cultura, atendiendo a la diversidad cultural en todas sus manifestaciones y expresiones, con pleno respeto a la libertad creativa. Se reconoce también como un Estado pluricultural, sustentada en sus pueblos indígenas. Eso, bueno, esa última parte ya no corresponde a ese artículo, pero me pareció importante mencionarlo. ¿Por qué? Porque decía, o sea, tenemos una cultura, digamos, como país Chile, pero también cada etnia, cada pueblo originario tiene que ser respetado, y en ese sentido me parece que en México sí existe, sí está muy marcado en la Constitución. Aparte de este derecho, hay muchos artículos en la Constitución. Yo hice una búsqueda así, más o menos, como conteo, y la palabra cultura aparece 41 veces en la Constitución Política Mexicana. Y no nada más habla del derecho a la cultura, también en los apartados donde habla de educación, habla de la obligatoriedad del Estado de promover, de difundir, de acrecentar, de ampliar la cultura. Entonces, hay una diferencia muy abismal con respecto a lo que pasa en Chile y que me parece sumamente importante, porque la cultura no nada más es, o sea, la Constitución no nada más debe garantizar los derechos básicos prioritarios que conoce la gran mayoría de las personas, sino también la cultura y las artes. Eso. Okay. Sí, efectivamente. ¿Me permite, Patricio? Sí, por supuesto. Andar en el tema, claro, imagínate lo que dice la Constitución de México, garantizar la difusión y el acceso a la cultura. En Chile, esa tarea la realizan los privados. Es decir, el Estado, la institucionalidad, no garantiza y no realiza difusión de la cultura. Es decir, no hay teatros en comparación con Argentina, España, México, que hay cientos de teatros que garantizan ese acceso a la cultura. Aquí al contrario, se cierran los teatros. ¿Te fijas? Entonces es una cosa brutal, porque efectivamente hubo una intencionalidad con la Constitución que hoy día tenemos. Una intencionalidad, porque la cultura es peligrosa. La cultura es el reflejo, ¿verdad?, de un país, el reflejo de las expresiones de los artistas en tanto lo que el país refleja. Entonces, eso fue pensado, eso fue calculado. Entonces, hoy día la cultura está en manos de privados, corporaciones, los artistas, los trabajadores del arte tienen que competir por fondos, se han transformado en emprendedores, ¿te fijas? Sin tener ningún conocimiento y ninguna... Se les obliga a. Se les obliga a mantener una sala de teatro. En realidad es prácticamente casi imposible. Es decir, hay una precariedad tremenda. Entonces, tú nos lees ese extracto de la Constitución mexicana y francamente es... envidiable, ¿no? Es que uno se deprime, es una lástima, te prometo que me dan ganas de llorar. O sea, es decir, cómo esa
esa inteligencia, esa visión de la cultura inclusiva, plurinacional. La verdad es que a eso debiéramos apuntar. Yo creo que ese es el sueño que tenemos hoy día, porque es un sueño. De ahí a que se realice, bueno, tenemos que ser optimistas y estamos en eso, pero Bueno, francamente es opuesto a lo que tenemos nosotros hoy día. tan cierto es lo que ustedes señalan que recientemente, digamos, estamos en lo que es el contar con un Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio después de tantos años. ¿Ah? No había una instancia a nivel de gobierno que de alguna otra forma tratara de hacer algo al respecto, dentro de lo que la Constitución le permite, además, ¿ah? Que ya es limitado, digamos. Yo quería solamente para la gente que se está integrando ahora, recordar y estamos en un nuevo cabildo de la Universidad de la República, la cultura en el debate constituyente, que es una iniciativa que organiza y desarrolla la Dirección Nacional de Vinculación con el Medio de la Universidad de la República y que es transmitida a través de Radio Universidad de la República Online. Estamos con Alejandra, Jessica y Carolina hablando precisamente, conversando, poniendo sobre las mesas nuestras opiniones asociadas un poco a esta temática, digamos, que hoy día nos convoca. Y en ese sentido, sería interesante hacer una nueva vuelta, digamos, de conversación respecto a lo que es el valor de la cultura, en opinión de ustedes, para la convivencia política. ¿Cuál es el valor del quehacer cultural en un país como el nuestro en lo que respecta a un entorno político y a una convivencia social, política, entre todos quienes habitamos esta casa, esta casa que queremos reconstruir? Jessica, por favor. Sí, claro. Bueno, siempre he pensado en esta figura de ser trabajadora de la cultura como un agente, pero activista, militante, porque de verdad es una tarea muy compleja cuando tenemos tantas, como mencionaba Alejandra, un escenario tan difícil de poder generar proyectos y propuestas donde efectivamente se garantice un desarrollo sostenible de aquellas iniciativas. ¿Y a qué voy con esto? Es que ante una precariedad donde tenemos que competir personas, trabajadores profesionales con proyectos e iniciativas de creación e instituciones que ante una precariedad presupuestaria tienen que seguir postulando a fondos para ir sosteniendo una programación, eso significa entonces una dificultad tremenda donde mucha energía y mucho de nuestro trabajo se enfoca, ¿verdad?, a ese levantamiento de recursos con muchas dificultades. Entonces, año a año tenemos que estar replanteando nuestros programas, tenemos que estar replanteando los desafíos de los proyectos, porque una de las dificultades que tenemos justamente es que estamos ante un Estado subsidiario, un Estado que no garantiza, ¿verdad?, un presupuesto que sea realmente importante para el desarrollo de la cultura. Entonces nos vemos enfrentados a esta labor de seguir trabajando y resistiendo, ¿verdad?, en promover el acceso y la difusión de la cultura. Porque hablo de que es un activismo y militancia, porque también hay una propuesta política y es como abrir los espacios efectivamente a la participación. Y ese ha sido uno de los desafíos que nos hemos planteado en el Museo de la Solidaridad Salvador Allende. Un museo de arte moderno y contemporáneo que surge, ¿verdad?, en una época donde las políticas públicas estaban pensando la cultura como una necesidad primaria, ¿verdad?, y donde había un enfoque, había un trabajo para que se pudieran desarrollar iniciativas como esta, como un museo que era experimental, un museo sin muros, un museo que comenzaba a abrirse y además a partir de donaciones. Entonces, con esta trayectoria, ¿qué hacemos con este proyecto hoy, en
en los años 2000, por así decirlo, en esta época. ¿Qué hacemos con este proyecto que tiene esta iniciativa y que tiene una resistencia histórica? Y ahí es donde hemos tenido que estar trabajando constantemente, porque nos vemos, el museo se plantea, ¿cierto?, como esta plataforma dialógica, esta posibilidad de encuentro en torno al arte, pero nos vemos ahí también desafiados porque la comunidad le cuesta mucho tener ese acercamiento real y efectivo. Y ahí es donde constantemente tenemos que estar replanteando nuestro trabajo y generando iniciativas de participación real. Eso es de acuerdo a lo que tú decías, ¿no? Como esta convivencia política, no solo de nosotras como trabajadores de la cultura, sino como abrir las puertas efectivamente a la comunidad. ¿Cómo generamos participación y acceso? Generamos Carolina. Me gustaría... perdón. Perdón. Sí, mira, apuntando lo que decía Jessica, y volviendo un poco, quiero retomar el ejemplo de México porque me parece muy bueno para hacer una comparativa, ¿no? Cómo la legislación es básica para el acceso a la cultura, el acceso a la difusión y el acrecentamiento incluso. Porque, por ejemplo, en cuestiones de políticas públicas, acá tenemos una gran diferencia que es algo que yo valoré mucho, que es, por ejemplo, la cantidad de museos gratuitos, públicos. También existen los privados, por supuesto, pero realmente hay un acceso muchísimo más amplio que el que tenemos en Chile con respecto al acceso a los museos, y no nada más museos, sino cantidad de actividades culturales. Y en ese sentido las políticas públicas son básicas, ¿no? Por ejemplo, yo pensaba el otro día, ¿no?, que vivir en una ciudad tan grande, en un país tan enorme, tienes tal cantidad de actividades que no te da el tiempo para enterarte de actividades gratuitas. Bueno, obviamente ahora con la pandemia pues ha cambiado mucho y se hacen muchas cosas online, pero sí tienes muchas actividades que el gobierno, que el Estado realmente está promoviendo para acrecentar esta cultura, ¿no? Y con respecto a la cuestión política en particular, digamos, a la participación política, yo creo que también eso es básico, porque la cultura de cada país, de cada nación, incluso de cada estado, de cada municipio, de cada grupo social diferente, marca mucho la diferencia con respecto a la participación política que podamos tener las y los ciudadanos. Entonces, pues no sé, me quedé reflexionando mucho con lo que decía Jessica y me quedé así como, híjole, qué difícil, ¿cómo hacer para que la constitución que nosotros queremos en Chile pueda contemplar este acceso a la cultura, ¿no? Alejandra. Sí, mira, por eso es importante lograr no solo en el proceso, sino que ya en la comisión, en este equipo de personas que van a trabajar, un porcentaje importante de independientes, y bueno, en realidad va a haber que colgarse de los partidos políticos para poder tener una cuota, es decir, para poder llegar al 70%. De manera que esa voz y se plasme en la Constitución todo lo que hemos estado conversando. Pero yo quería ir a lo que tú planteabas, Patricio, del Ministerio, el Ministerio de las Artes, de la Cultura y el Patrimonio. Efectivamente es un ministerio reciente, pero sumamente polémico, que partió cierto con el Consejo. Fíjate que yo soy bibliotecaria, digamos, en mi formación inicial, y los bibliotecarios, la DIVAM, que es, cierto, la Dirección de Biblioteca, Archivo y Museo, somos los únicos trabajadores de la cultura que somos contratados por el Estado, que tenemos un contrato, tenemos un salario. Ningún otro actor de la cultura tiene esa, digamos, garantía. Fíjate que yo digo garantía, pero ese derecho. Es decir, hubo mucha resistencia de la DIVAM
de formar parte del Consejo de la Cultura, porque vio, Nidia Palma vio que eso iba a perjudicar a las bibliotecas y a los museos. Entonces fíjate que importante es eso y qué crítico. Luego el Ministerio de la Cultura tiene del todo el presupuesto nacional el 0,43% de ese presupuesto. Es decir, nada. Y que ha ido Por lo tanto, bajando además, ha ido disminuyendo. Claro. Fíjate que tenemos el mismo presupuesto del Instituto Médico Legal. O sea, es decir, la cultura, o como institucionalidad y como política, en realidad está totalmente marginada. Ahora hoy día existe una tensión tremenda y producto de la pandemia, con mayor razón, entre esta institucionalidad y los trabajadores de la cultura y el mundo de las artes, porque la miseria en la que han quedado todos estos actores, sobre todo el mundo del teatro, es tremenda. Es decir, ninguno de los incentivos que ha dado el gobierno económicos en realidad no han servido. Se han cerrado las pocas salas de teatro que han sustentado los mismos actores, vendiendo entradas. Entonces, es tremendo. Entonces, la institucionalidad, en realidad, hay un diálogo ahí de sordos, que en realidad no existe. Entonces, ¿cómo ha sobrevivido la cultura o digamos, sector, apoyándose entre ellos, con redes que surgieron, te fijas, se están levantando agrupaciones, de alguna manera sindicatos, te fijas, totalmente informales en realidad, porque tampoco los sindicatos existen. Entonces, imagínate, si hablamos de política, es muy difícil. No solo difícil, no existen. Entonces, a lo otro que quería apuntar, que el estallido social del 18 de octubre del año pasado mostró y gatilló un fenómeno espectacular, tremendo, en que la cultura y el arte se vivió en las calles y fue absolutamente popular, del pueblo, de los pueblos. Es decir, ahí apareció el arte desde su origen como contestatario, como una necesidad de representar a través del arte lo político y lo social, las tesis. Este grupo de mujeres extraordinario, que en realidad, fíjate que ellas, la autoría no era el tema, ellas son un grupo y trascendió las fronteras. La cantidad de música, de baile en la calle, de afiches, de pinturas, de rayados, esa bandera mapuche en la Plaza Baquedano. Es decir, ahí el arte se mostró en toda su expresión, pero totalmente alejado de la institucionalidad, ¿te fijas? De hecho, la política, los políticos se han quedado absolutamente marginados y sin habla frente a esto. ¿Cómo lo toman? Porque nunca ha estado considerado, incluso por los gobiernos de centroizquierda. ¿Te fijas? Entonces, si tú nos mencionas el ministerio, la política, digamos, partidaria, e incluso la izquierda, no han participado ni activamente, han sido observantes, sino que ha sido un movimiento popular, extraordinariamente vital, sin financiamiento, ¿te fijas? Entonces, muy, muy potente, digamos. Bueno, de hecho, lo que tú que la nueva constitución, que el proceso constituyente tiene que tomarlo, sin duda, ¿te fijas? O sea, ahí está.
Ese es un ejemplo precisamente del valor de la cultura, esta cultura y arte que estaba en las calles, contribuyendo precisamente a la convivencia política, pero a la convivencia política en función de un objetivo común, ¿ah? Que queríamos llevar, digamos, en adelante. De ese punto de vista yo creo que efectivamente esta conversación nos lleva al centro del debate de hoy, del Cabildo Republicano de hoy, que tiene que ver con el rol que juega la cultura en el proceso constituyente, como estamos volviendo a la conversación inicial. Un rol que estiman posible que pueda jugar en el escenario actual, por ejemplo, Carolina. Perdón, a ver, no entendí tu... Ese rol que puede jugar la cultura en el proceso constituyente actual, ¿crees que se está efectivamente considerando, se está tomando en cuenta desde tu mirada Si se está para esta tomando... construcción de nueva constitución? Ya. Bueno, a ver. Primer punto diría yo que siento que como siempre la cultura se queda rezagada, como Una vez más. como que no es lo importante, como que no, la prioridad pues siempre es la vivienda, la salud, la alimentación, etcétera, ¿no? O sea, partimos por las necesidades básicas y luego vamos a la educación, etcétera, y como que siempre se va quedando rezagada. Y lo que decía hace rato, o sea, tiene un rol fundamental en la participación política, porque también, digo, nuestras culturas son las que nos van marcando cómo desarrollamos como pueblo. Una cuestión importante que me parece aclarar y acotar, es que tenemos que pensar también, y eso tiene que quedar como, creo que me parece importante, cómo se podría manejar legalmente, habría que cuestionarse eso. Que también tenemos que considerar que la cultura no es algo fijo, inamovible, sino que también es algo que que va cambiando, va mutando, va creciendo. Y un ejemplo, como decía Alejandra, del estallido social, es cómo las y los jóvenes salieron a las calles a mostrar una cultura, un tipo de arte totalmente distinto al que uno conoce, o al que muchos dicen, ay, nada más están haciendo rayados, están haciendo destrozos, desmanes, pero es la forma de expresión que se está usando ahora. Incluso el feminismo actual, que digamos yo podría incluso a lo mejor llamarlo como ya una tercera ola de feminismo, después de la segunda que fue en los 70, cómo eso también forma parte de la cultura, del movimiento cultural. Ahora que Alejandra hablaba de las tesis y de este movimiento cultural feminista, me acordaba yo de las Guerrilla Girls, que fueron un movimiento artístico feminista de los 80 en Nueva York, que también hicieron intervenciones muy fuertes. Entonces, obviamente, me estoy saliendo un poco del tema, pero lo primero que decía, ¿no? Bueno, retomo. Lo primero era, o sea, la cultura se está dejando de lado, pero por otra parte, la misma cultura y la misma presión más bien cultural de la gente está influyendo en cómo nos miramos, cómo actuamos, cómo nos queremos ver a futuro. O sea, en el estallido social, esta explosión cultural que hubo y artística que se dio, creo que marca mucho, nos puede dar señales del futuro que queremos, el futuro social, político, porque la cultura también tiene una influencia, aparte de política, también social e incluso económica. Ajá. Y en ese sentido me gustaría rescatar lo que decía Amartya Sen, este economista indio, que habla mucho del bienestar social y que él considera que la cultura es esencial para el desarrollo de las comunidades, de las naciones, porque tiene influencia en muchísimos aspectos. Pero bueno, para no desviarme del tema igual y luego retomo ese punto. Jessica, por favor. Sí, claramente la necesidad de crear, de ser parte
de lo colectivo, de ser parte de comunidades que se reúnen en torno a pensar, a reflexionar en torno a las artes, al desarrollo cultural, a ser parte de las creaciones. Eso es uno de los aprendizajes que nosotras hemos tenido en el museo. Yo quiero rescatar esa experiencia porque nosotros partimos el año 2017 con una investigación en el barrio República a propósito de que estábamos situados en un lugar de historia tan importante y que en las puertas del museo la cruzaban principalmente grupos especialistas, artistas, investigadores, extranjeros, turistas, y no estaban entrando las personas que sí realmente debiesen tener y a quienes teníamos que garantizar el acceso. Y entonces, a raíz de esta investigación, en el año 2017 comenzamos a plantear la posibilidad de repensar la colección de este museo y poder generar una curaduría colectiva, ¿verdad? Y reflexionar en torno a las experiencias de la historia, memoria del barrio, de la vida actual de los vecinos y de las obras que estaban, ¿verdad?, que son parte de la colección. Pero en el caminar nos dimos cuenta de que la necesidad de las personas y de este encuentro que empezamos a tener como vecinas y vecinos, todos ahí, nosotros uno más, un vecino más, una vecina más, es que la necesidad estaba por discutir, por denunciar, por mostrar y por decir con un lenguaje propio, ¿sí? Con un lenguaje que les pertenecía a ellas, a ellos. Entonces ahí comenzó esta iniciativa de generar, dijimos, bueno, aquí no vamos a curar, no vamos a hacer una exposición en torno a la colección. Eso va a quedar, es el acervo cultural, es nuestro referente, nuestra inspiración, pero hoy día las comunidades y las personas quieren decir y crear. Y se generaron talleres de escritura creativa, un taller de arte textil y un taller de intervención fotográfica. Y durante todo el 2018 trabajamos en estos talleres para poder generar obras que luego terminaron en una exposición que es Haciendo Barrio. Una exposición que además fue codiseñada con un comité de vecinos y vecinas que pasaron a ser parte del comité curatorial, que es un espacio a veces muy reservado para especialistas. Bueno, este fue abierto, democrático y fuimos experimentando en esta experiencia hasta llegar a esta exposición. Esto pasó en el año 2018. Cuando termina la exposición, pensamos que era el cierre del proyecto y se transformó en un hito, porque la necesidad de continuar fue tan natural, porque había un vínculo ya no solo en torno a lo que nos reunía, ¿cierto?, que es el museo, su colección, sino que había un vínculo también afectivo. Y ahí es súper importante, y ayer estaba en otra conversación, de la importancia que tiene que ver en esta convivencia, ¿verdad?, en este plano donde tenemos que discutir las grandes cosas que tienen que ver con la política y la vida, pero también aquellas cosas más cotidianas que tienen que ver con unas necesidades más inmediatas y que es incluso a veces es el solo hecho de reunirse y acompañarse. Y ahí continuamos con estos grupos que se transformaron en brigada. Tenemos una brigada fotográfica y una brigada de textileras MSCA, y ahí se levantó otra necesidad que era el huerto. Y instalamos un huerto también, y hay un huerto escuela, porque como el espacio del museo era tan reducido, no podíamos tener una gran huerta comunitaria, pero sí podía ser nuestro laboratorio para ir aprendiendo y poder replicar en nuestros espacios, terrazas y casas, estos aprendizajes en torno digamos, a las huertas, ¿verdad? Huertas urbanas principalmente. Y cuando llega y en eso estamos trabajando cuando llega, ¿verdad?, no surge el estallido social. Y en ese proceso fue muy importante los vínculos que teníamos anteriormente entrelazados, pero también nos dimos cuenta de que todas aquellas conversaciones de los años 2017-2018
era en realidad lo que estaba surgiendo y levantándose para esta reflexión tan potente que se levantó el 18 de octubre. Entonces, allí nosotros ha sido un tremendo aprendizaje, porque cuando tuvimos que cerrar el museo por motivos había un estado de emergencia, entonces el museo cierra sus puertas, pero en el fondo era un cierre simbólico, porque lo que se hizo fue consultar a las comunidades, a los vecinos, vecinas, y decirles cómo seguimos. Estamos aquí, el museo está acá, el equipo del museo, los trabajadores estamos acá, ¿cómo seguimos? Y ahí entonces comenzó y tuvimos el primer cabildo, que fue la semana siguiente. Yo creo que fue uno de los primeros cabildos que se dieron, al menos aquí en Santiago, se ocurrió en el Museo de la En el Solidaridad. contexto de lo que era el estallido, sí. Sí. Y ahí surgió algo muy interesante, porque las salas de exhibición se transformaron en salas de encuentro, porque no cabían las personas. Es una casa, entonces la verdad, tener acceso universal, además, que es otro desafío para un espacio público, no podían subir a un tercer piso, así que se implementó el hall central con obras incluidas, maravillosas, que estaban incluso allí, unas arpilleras de la colección de arte textil del museo, y se dieron los primeros cabildos. Entonces, todo eso conlleva una responsabilidad como institución, pero también como persona. A lo que voy yo es que el compromiso no tiene que ver solo con declaraciones, ¿verdad?, con manifiestos públicos, sino tiene que ver también con lo concreto, porque eso significa un estilo de vida para un equipo, en este caso del museo. O sea, tener que decir estamos disponibles, es que vamos a estar ahí domingo 10 de la mañana disponiendo todo para que ocurra el cabildo y el compromiso que tenemos. No importa si es feriado, no importa si es 8 de la noche, si es, ¿me entienden? Ahí es el aprendizaje que hemos ido teniendo Le nosotros. estamos disponibles, se hace carne, digamos. El museo no solamente está disponible, está efectivamente abierto. Alejandra, por favor. Sí, mira, estoy maravillada con lo que estás transmitiendo y contándonos, Jessica. Sería estupendo poder que se difundieran más esas iniciativas, ¿te fijas? Que pudieran transmitirse y traspasarse esas prácticas a otros museos y a otros espacios culturales. Y efectivamente, la cultura se ve y en general se ha practicado eh, por una élite. Una élite se ve la cultura, digamos, a cargo y vivida, ¿cierto? Por una élite, artistas, investigadores, te fijas, dueños de galerías, editoriales. Sin embargo, no es así. Es decir, esa cultura la tenemos todos, no solamente los trabajadores de la cultura, quienes estamos involucrados en el mundo de la cultura. De ahí coincido con lo que dices tú, Carolina, la cultura es muy dinámica. La cultura no es lo mismo que fue ayer y antes de ayer y el año pasado. Entonces, esa mirada, ese conocimiento de lo que es la cultura, y tampoco tiene fronteras. Es decir, efectivamente la cultura es multicultural, como lo que nos contabas de la Constitución de México. Entonces, eso, Patricio, es un problema, es una barrera que de entrada existe para que las personas formen parte y entreguen y generen cultura y se le den esos espacios fabulosos como el que tú nos estás relatando, Jessica. Eh, Efectivamente, el barrio, como mencionabas, el municipio, el barrio tiene mucho que entregar. Y fíjate que acá voy a contarles una experiencia que algo mencionó Andrés en un comienzo. Yo realicé una pasantía el año pasado en Barcelona, precisamente con fondos del libro, fondos de cultura, eh,
porque son recursos que están ahí y hay que aprovecharlos. Es decir, efectivamente es mucha gestión y llenar el formulario, y en realidad mucha gente se queda abajo precisamente por eso. Pero bueno, obtuve unos recursos y pude ir a Barcelona precisamente a rescatar la experiencia de un investigador, Jorge Blasco Gallardo, que trabaja en la resignificación de los archivos. Esa es su mirada, esa es su, digamos, esos son sus intereses. ¿Y qué significa eso? Es que él ve el archivo como el verbo archivar. Todos archivamos, todas las personas archivamos. Y todos tenemos un archivo personal, ¿te fijas? Entonces yo tomé nota aquí de esa brigada, ¿te fijas? Es decir, cómo existen tribus, comunidades que generan sus archivos. Una familia, un grupo de mujeres, un grupo en las escuelas, profesores. Entonces, bueno, y el mismo archivo como institución ha ido mutando y se habla de la post-custodia, es decir, que ya no es una función, no es una labor, un oficio, un quehacer, una profesión propia de los archiveros, con todo, digamos, eh, lo técnico y sobre todo ahora con tecnología, el valor que tiene, lo mismo los bibliotecarios, sino que ya el archivo es de todos y en la medida de que esté contextualizado, ¿cierto? Que tenga un contexto social, realmente ese archivo va a tener un significado. Entonces, en toda la cultura ocurre lo mismo. En el teatro callejero, lo que hizo aquí en Chile Andrés Pérez, te fijas, Violeta Parra, instalando una carpa ¿cierto? En un cerro, en un lugar, y donde la cultura se veía y se vivía quien entrar allí, ¿te fijas? Entonces, efectivamente, en el proceso constituyente es importante que los actores, digamos, el mundo de la cultura puedan transmitir eso, junto con todo este fenómeno que se dio en el estallido social, que yo creo que eso es inevitable que se detenga. O sea, vamos a ver qué pasa ahora el 18 de octubre, qué pasa el 25 de octubre. ¿Te fijas, Patricio? Es decir, la cultura está ahí y ya ha quedado en evidencia de que es dinámica, que trasciende los diferentes sectores. Y luego allí, lo que decías, Carolina, del derecho. Efectivamente, la cultura es un derecho social de la misma importancia de la educación, de la salud. Es salud. La cultura es salud. La cultura es vivienda. La cultura es, sin duda, educación. Yo veo a mi hijo, 14 años, y en la asignatura de artes visuales me dice, mamá, qué aburrido. Literatura, me dice, mamá, qué aburrido. O sea, se entretiene con física, encuentra hasta matemáticas, lo encuentra más creativo, aunque le cuesta matemáticas. Sin embargo, es muy músico él y toca varios instrumentos y yo digo, eso es el arte, eso es creación. Pero hay un desconocimiento, ¿te fijas por qué? Porque en la escuela, en los colegios, en la educación, también la cultura, la literatura y el arte ha sido desplazada, así como la filosofía, la educación cívica, salió ya de los programas educativos. Entonces, todo eso que en realidad es una cultura viva, que promueve desde pequeños, te fijas, a las personas, está totalmente minimizado, pero yo como les decía al comienzo, esto es premeditado, o sea, es una política, te fijas, de un sistema eh, capitalista, regido por el mercado, donde eso no da recursos, no es productivo, te fijas. Sin embargo, también lo es, como decía tú, o sea,
efectivamente genera recursos, pero no está allí puesta, no se ve el negocio. Como no se ve el negocio, efectivamente... No pensado desde la rentabilidad social, sino de la rentabilidad estrictamente económica. Exactamente. Entonces, la formación de las nuevas generaciones en realidad ha sido acultural. Y lo que ha pasado con este fenómeno, ¿cierto?, de los estudiantes, de los escolares que vino desde el 2001, el mochilazo, después el 2006, los pingüinos, y después el 2016 hasta llegar al estallido, fíjate que ellos rompieron con están generando un nuevo paradigma a partir prácticamente de una cultura oral, de recuerdos de sus padres que transmitieron de un florecimiento cultural de los años 70, ¿cierto? De o sea, en mi caso, por ejemplo, yo soy de provincia, de Chillán. Cuando yo era chica, en esa época, que fue los años 70, existían en Chillán una sede de la Universidad de Chile. Porque no sé si recuerdan que había sedes en varias ciudades, en regiones, de la Universidad de Chile, una universidad pública. Y allí conocí el teatro en su máxima expresión. Habían 3 salas de teatro donde íbamos gratuitamente y en mi calle existían varios actores que estudiaban castellano, que estudiaban filosofía, te fijas, letras, y ellos tenían un espacio y tenían profesores. Acá en la Universidad de Chile hacía clases Nicanor Parra, te fijas, en fin, la cultura se vivió. Entonces, de alguna manera, estos hijos o nietos de ese mundo que es un referente, aunque lo hayan tratado, te fijas, de tapar, es un referente. Y además de esa necesidad de hacer cultura, de tener esa expresión de los rayados, como decías tú, con unos mensajes extraordinarios, creativos ya hasta más no poder. La televisión está totalmente, la televisión, aquí hay censura en la televisión, pero ponían una breve imagen y se veían unos carteles que lo decían todo, con 4 palabras, 4 palabras. Entonces, Es parte de esta cultura que explota en las calles. El tiempo se nos ha pasado, pero volando en esta conversación. Y tenemos un bonito desafío de pasar desde esta cultura de mercado que mencionaba precisamente Alejandra al comienzo y que se refleja actualmente en la actual Constitución, hacia una cultura igual derecho, que es dinámica, que esperamos sea dinámica, activa, abierta, pluricultural, inclusiva, que valore y apoye, por ejemplo, la autogestión de lo que hemos estado hablando acá. Estamos, lamentablemente, casi en el cierre, digamos, del tiempo que tenemos asignado para efecto de este debate. Me gustaría que cada uno de ustedes en un minutito pudiera hacer una última reflexión, pero muy breve, porque nos quedan precisamente 3 minutos para 3 grandes invitadas a este debate. Carolina. Bueno, yo nada más decir, bueno, que aparte que ha sido muy entretenida esta plática, que recordemos que la cultura nos da identidad y que con base, que así como la cultura depende de otros factores como los que hablábamos hace rato, los factores legales, políticos, económicos, también la cultura puede cambiar, puede crecer y esperemos que la cultura que tengamos como nación y como país sea totalmente distinta después de que tengamos esta nueva constitución. Por eso apruebo convención constitucional. Jessica, por favor. Sí, solo decir que la cultura la hacemos todos, que la cultura no es un espacio o un lugar de intereses selectivos, ni la desarrolla solo un grupo determinado de personas, que nos resistimos a la idea de la alta cultura versus la baja cultura o cultura popular. La capacidad de invención y creación es inherente al ser humano, no está circunscrita a la academia o un espacio determinado, sino que es la vida misma, en todas sus expresiones. Con eso me quiero quedar y también apruebo y convención constituyente. Alejandra. Muy emocionante
También creo que estas conversaciones son aires, es decir, son esperanza y una motivación tremenda a seguir adelante. Tenemos que ser optimistas y efectivamente tenemos una oportunidad en Chile, efectivamente, de crear una identidad, que es algo que anhelamos. Siempre miramos la cultura mexicana, española, argentina, uruguaya, es decir, peruana, boliviana, es decir, necesitamos recuperar esa identidad y una identidad que refleje todas las identidades, ¿te fijas? Y efectivamente tenemos la expectativa de que esta nueva constitución pueda sin duda reflejar aquello. Así que bueno, estamos en eso. Yo creo que es muy importante el aporte tuyo, Carolina, desde la poesía, desde tu labor, digamos, como editora y en el espacio que estás de difusión. Jessica, encuentro extraordinario tu trabajo. También soy mediadora desde el mundo de las bibliotecas y ese rol ha adquirido y está adquiriendo una tremenda importancia y, como decía, responsabilidad. Entonces, tenemos que participar y apruebo. Sin constituyente. Bien, bueno, agradecer a Carolina, a Jessica, a Alejandra, a Andrés Coll, que en representación de lo que es la Dirección Nacional de Vinculación con el Medio en Universidad de la República, se escucha la sirena de los bomberos, justo a las 12 estamos cerrando, por participar de este nuevo cabildo de la Universidad de la República, transmitido por Radio Universidad de la República Online, y que nos convoca precisamente en cada oportunidad a esto, a reflexionar, a pensar, a compartir, es que es algo que se nos olvida muchas veces en un contexto precisamente constitucional que no lo promueve. Así que gracias a todos y a todas por estar acá en esta oportunidad, y creo que ojalá así sea, nos volveremos a ver más temprano que tarde. Un abrazo. Gracias. Adiós. Gracias. Nos vemos.